¿Se ve muy pequeñito? A ver, déjenme. ¿O está bien? Pues si se pudiera ver un poquito. A ver, déjenme ver. Que este es un documento de Word, entonces acá. Ok. Bueno, un poco mejor. Antes de presentarles el programa, les hago algunos anuncios por si no conocen las nuevas informaciones del modo de trabajo y eso de la facultad. No sé cómo les informen a ustedes, pues. Entonces, acordó el Consejo Técnico, en primer lugar, que todo este mes va a ser completamente en línea. Eso seguramente ya lo saben. Nos mandaron otro comunicado el viernes pasado, apenas, diciendo que sí vamos a empezar en febrero en modo híbrido, como se había propuesto, ¿no? Originalmente, y entonces que la mitad de los colegios van a tener clases presenciales una semana, la otra mitad de los colegios la segunda semana, tentativamente a filosofía le correspondería la primera semana. Pero eso está sujeto a los grupos específicos, a las inscripciones. Entonces, ese es un anuncio, ¿no? Para quienes estén en este curso como oyentes, también vamos a ver cómo están las condiciones de la facultad cuando haya clases presenciales y si podemos mantener el aforo permitido, etcétera. Pero bueno, eso lo veremos conforme vaya avanzando el curso, ¿no? No se preocupen y están todas bienvenidas y todos bienvenidos. Entonces, esa es una de las cuestiones. Se me está yendo otra importante. Bueno, pero lo vamos viendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Quienes no puedan asistir presencialmente cuando haya clases presenciales, no hay ningún problema. Pues vamos a trabajar en línea las otras sesiones. Quienes no puedan asistir a las asesorías en línea, tampoco hay problema, ¿no? He tratado y voy a seguir tratando de hacer el curso todo lo flexible que se pueda, porque yo entiendo que las condiciones durante la pandemia y estos últimos ya más de 2 años han sido complicadísimas, ¿no? Para muchas y muchos de ustedes han implicado pérdidas muy importantes, en fin, ¿no? Han sido consecuencias realmente graves. Entonces, eso a nivel de los requerimientos del curso, en general, teóricos, tanto como estos prácticos, ¿no? De asistencia. Si les puedo apoyar en lo que pueda, por favor me dicen. También voy a atender por correo electrónico, individualmente, etcétera. Ha tenido sus ventajas, por otra parte, el trabajo, ¿no? El trabajo en línea. Ha permitido en algunos casos un acercamiento teórico también con algunas estudiantes y con algunos estudiantes. Tengo nuevos integrantes de los proyectos de investigación, tengo 2 proyectos de investigación, me ha dado la ocasión de presentar el trabajo, de compartirlo, de permitirles participar en todas las actividades de los proyectos. Por ejemplo, tenemos un taller mensual en el Museo de la Mujer. Una de las líneas es crítica de género de los trabajos de investigación, ¿no? Del proyecto, en fin, entonces, eso. Otra ventaja que yo veo ahora, ustedes me comparten su experiencia. Los grupos virtuales, siempre que se puedan ustedes conectar, la modalidad pues permite, por ejemplo, presentar textos y permite hacer el trabajo de lectura de textos con el texto enfrente, o sea, un trabajo de lectura atenta, de lectura cercana, que no es tan fácil, dados las condiciones técnicas, digamos, de la facultad, ¿no? Digo, no hay cañones en todos los salones, proyectores, en fin, ¿no? Se pueden compartir, se pueden editar textos colectivamente, ¿no? Se pueden redactar textos grupales, en fin.
Entonces yo espero que incluso cuando regresemos un día a clases presenciales, todas las clases, la facultad pueda mantener estos espacios que ya han sido creados para aprovechar, ¿no?, estas herramientas. Bueno, entonces, el curso, miren, lo puse así desde hace muchos años, un objetivo general, que dice, consiste en la discusión de algunos problemas centrales y en la determinación de algunas nociones fundamentales de la filosofía del lenguaje, desde la perspectiva de la historia de los problemas filosóficos. El primer texto que está allí es la tesis doctoral de Benjamin, no la primera, que nunca le aceptaron, sino la segunda, a propósito del concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Y en la introducción a ese texto, Benjamin se deslindaba de, digamos, la historia de la filosofía tradicional. Él fue un crítico del historicismo, de un historicismo eurocéntrico, etnocéntrico, que pensaba un poco a la manera hegeliana, o Hegel era uno de los exponentes de esta manera de concebir la historia, que la historia de los problemas de la filosofía era el desarrollo de un único problema, y que además era una historia, digamos, orientada bajo ciertos supuestos metafísicos, como un origen, pero también una teleología o un telos de la historia, ¿no? Un desarrollo lineal, una temporalidad homogénea y vacía, etcétera, ¿no? Frente a esto, él propuso otra manera de entender la historia y de leer la historia, y particularmente respecto de la historia de la filosofía, dijo, no hay una historia, hay historias de problemas, ¿no? Y de la formulación específica de los problemas depende también lo que se discute, es decir, el objeto se va construyendo en la problematización específica. Desde ese punto de vista me gusta trabajar la historia de los problemas del lenguaje. Ahora, aquí también hay otras marcas. Cuando yo empecé a dar clases de filosofía del lenguaje, y desde que hice los estudios de maestría y de doctorado, la filosofía del lenguaje era solo analítica. No había esto que la analítica inventó y que se llama filosofía continental, una oposición, ¿no? Entonces se veía de fregue en adelante, ¿no? Se leían esos textos. Tampoco es que la llamada filosofía analítica del lenguaje sea una sola tradición. Hay distintas aproximaciones, distintas problemáticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, frente a esa manera de enseñar la filosofía del lenguaje y frente a esos textos aceptados como propios de la disciplina, digamos, ¿no? Y como los únicos autorizados para hablar del lenguaje y para elaborar las problemáticas filosóficas del lenguaje, propusimos, junto con otras maestras y maestros, una línea histórica, ¿no? Histórico-problemática. Entonces, los problemas son variados, tampoco es una sola historia de la filosofía, hay las filosofías, ¿no? Todas, y aquí introduzco la perspectiva crítica del trabajo de investigación, es decir, todos los textos que vamos a leer aquí, de cualquier manera, pertenecen a una tradición filosófica que, aunque no sea homogénea, es occidental, ¿no? Es etnocéntrica, es falocéntrica, y lo vamos a revisar específicamente en un texto platónico, ¿no? Con la lectura de Derrida. Es decir, tiene todas las marcas de la colonialidad, ¿no? Y de la colonialidad del saber. No nos olvidemos que estamos hablando entonces desde esa perspectiva, pero también creo estas tradiciones distintas ofrecen elementos para la crítica de estas marcas excluyentes de la tradición. Entonces, en ese sentido, me gusta leer los textos, ¿no? Generalmente leemos un texto clásico, como puede ser Fedro, por ejemplo, junto con un texto crítico en el sentido de general, muy general, de una crítica contemporánea de los discursos, y entonces allí puedo introducir la deconstrucción derridiana,
¿no? Entonces, leemos La farmacia de Platón de Derrida y leemos Fedro al mismo tiempo. No es que la de Derrida sea la única interpretación posible de Fedro, ni tampoco que agote toda la problemática que está presente en Fedro y que es muy interesante, por ejemplo, de las relaciones entre la filosofía y la retórica, ¿no? En el momento de su institución. Hay ciertos problemas que se tratan en los textos que me parecen importantes. Ustedes encontrarán otros, ¿no? Otras posibilidades de lectura. Y así con otros textos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la perspectiva, una perspectiva crítica, una lectura contemporánea también. Me interesa actualizar las problemáticas desde una preocupación que es histórica, que es social y que es política, o una serie de preocupaciones, ¿no? Bueno, entonces ese sería un punto. Otro punto importante que anoto aquí, puesto que la historia de la filosofía del lenguaje desde la antigüedad ha sostenido relaciones fructíferas con la tradición retórica, en este curso revisaremos algunos de los momentos problemáticos en la historia de la filosofía del lenguaje, haciendo especial énfasis en la discusión entre ambas disciplinas. Filosofía y retórica, fíjense que revisando todo el trabajo hecho, en la discusión entre ambas disciplinas, ¿no? Ciertos textos filosóficos y ciertos textos de la tradición retórica, también, pero los textos más críticos filosóficos son textos que se han apropiado de ciertos conceptos y de ciertos problemas trabajados por la retórica para la crítica de los supuestos filosóficos. Los casos más contundentes que he encontrado fueron Vico en su momento en La Ciencia Nueva, en la última versión de La Ciencia Nueva, y Nietzsche, por supuesto, ¿no? Los escritos sobre el lenguaje de Nietzsche, pero que no, al apropiarse de los conceptos, al sacarlos, vamos a decir, de un ámbito disciplinario, introducirlos en otro, también los resignifican o los reutilizan. De alguna manera ponen en cuestión también los supuestos disciplinares de la retórica, ¿no? O sea, si la retórica, las retóricas, que tampoco hay una, ¿no? Pero sostienen y han sostenido que hay un sentido propio y un sentido figurado, por ejemplo, respecto de las figuras retóricas, ¿no? Metáfora, metonimia, sinécdoque, en fin, otras figuras más complejas como la ironía. Las lecturas filosóficas han puesto en cuestión esa oposición entre sentido propio y sentido figurado. También todo depende de cómo se determine el sentido propio, ¿no? De un término. Entonces, un trabajo tan radical como el de Nietzsche diría, solo hay figuración, ¿no? No hay propiedad del sentido, no hay un sentido único de los términos, tampoco hay un primer sentido de los términos, ¿no? En fin, hay una serie de problemáticas para discutir ahí que vamos a discutir, si ustedes quieren, en estas relaciones. Entonces, lo que hay en los textos, creo yo, en los textos de Vico, Nietzsche, no solo eso, en el humanismo renacentista, antes que Vico, en los textos del barroco español, en fin, hay una larga tradición en los textos de Dante. Antes, ¿no? Hay una tradición que ha reflexionado sobre el lenguaje de distintas maneras y desde un punto de vista crítico. Entonces, son estas lecturas las que vamos a trabajar en estas relaciones interdisciplinarias, ¿no? Por otra parte, y esta es otra línea de trabajo, todas estas son líneas de trabajo que les ofrezco, ¿no? Puesto que la reflexión sobre el lenguaje, su análisis, su crítica, etcétera, llegó a ocupar un lugar central para la filosofía solo en el siglo XX. Después de lo que se ha llamado el giro lingüístico, Rorty tomó esta expresión prestada, pero él la propuso, digamos, para la teoría, ¿no? Retorno del lenguaje, Foucault, y ubican en distintos momentos históricos este giro, vamos a decir. Otra intérprete que yo trabajo se llama Cristina Lafont, tiene un libro que se llama La razón como el lenguaje y ella sostiene que este giro, el giro consistiría
después de la filosofía moderna, de la filosofía kantiana, consistiría en el desplazamiento de la instancia de la razón, en el sentido fuerte, pues, en el ámbito epistemológico, por el lenguaje. Cristina Lafont dice, este desplazamiento se dio en el romanticismo alemán y especialmente en los textos de Humboldt, de Guillermo de Humboldt. No Alexander, el naturalista, es el que vino a México, ¿no? Su hermano tiene una filosofía del lenguaje interesante. Entonces, allí se puso en cuestión el carácter trascendental de la razón. Se dijo Humboldt, que el pensamiento, toda formación de conceptos se da en el ámbito del lenguaje y por lo tanto que el lenguaje constituye el pensamiento. Esto llevó, dicen sus intérpretes, a una hipostatización de la razón, es decir, la razón se convirtió en la instancia última de garantía de toda experiencia posible, ¿no? Y hay críticas al respecto, pero bueno, habría este cambio, vamos a decir, de enfoque en el ámbito epistemológico, considerando que a partir de la modernidad la epistemología sería el fundamento de todas las otras áreas filosóficas, ¿no? Herederas, pues, del sistema kantiano. Entonces, otro momento, si ustedes quieren, sería el giro lingüístico, ¿no? Heredado por la hermenéutica ontológica, sobre todo de Gadamer, que estuvo de moda hace unos 10 años, más o menos en la facultad, ya no, ¿no? Pero tiene su importancia, pues, antes los textos de Heidegger, ¿no? Y la ontología del lenguaje, después del giro también en el propio Heidegger, pero también cierto postestructuralismo francés, cierto pragmatismo, en fin, ¿no? Entonces es otro momento interesante en esta historia, otro momento crítico, vamos a decir, de la propia tradición. Bueno, entonces son algunos momentos, son algunos textos, estos propongo, habría otros posibles, ¿no? Fíjense, para la introducción quise sustituir este texto de Benjamin, independientemente de que podemos leer esa introducción si ustedes quieren, al concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, pero hay otro texto que es el que le subí ahora a la carpeta de Drive, de un helenista que se llama Marcel Detienne, que se llama Los maestros de verdad en la Grecia arcaica. Es un texto muy interesante, además de muy bien escrito, es un placer leer todo el libro, realmente. Es un texto afín a las investigaciones de Foucault también, a propósito de las relaciones entre la historia, por una parte, la historia de las sociedades y las relaciones sociales, por otra parte, cómo los lenguajes sociales determinan también los lenguajes de las disciplinas, o sea, la filosofía se arma de conceptos tomados de los lenguajes y los lenguajes viven en el ámbito social y político, ¿no? Entonces, ciertas determinaciones filosóficas de los conceptos y muy importantemente del concepto de verdad, que también es un concepto y tiene su historia, es más, tiene su genealogía, dice Detienne, se determinan de acuerdo con ciertas prácticas sociales, no solo con usos del lenguaje, no solo con significados, pues, de los términos, sino también con prácticas, ¿no? Él analiza un momento histórico específico en Grecia, la Grecia arcaica, anterior a la Grecia clásica, en el cual hay un cambio que habitualmente se trabaja en filosofía como el paso del mito al logos, ¿no es cierto? Pero hay un cambio de sistema de pensamiento, dice Detienne, hay una secularización del pensamiento que determina la verdad y una serie de conceptos asociados a la verdad o relacionados con la verdad. Ya veremos cuáles, ¿no? Y una modificación radical en el concepto de verdad,
¿no? Si la verdad fue en el marco de un pensamiento mítico, fue inmediata y fue atributo de ciertos personajes sociales, dice Detienne, el poeta, el adivino y el rey de justicia, y la verdad se determinaba como la verdad acerca de lo que ha sido, es y será. Ahí está la adivinatoria, ¿no? Era la palabra inmediatamente performativa, ¿no? Esta de los poetas, de los adivinos y de los reyes, un poco más adelante. Bueno, esta concepción particular de la palabra y de la verdad se modifica para convertirse en la verdad o para tomar la verdad otras determinaciones. Dos principalmente, correspondencia con lo real, dependiendo de aquello que se considere que es lo real. Lo real puede ser lo real ideal o puede ser lo real empírico, en fin, ¿no? O bien conformidad con unos principios lógicos, ¿no? En el sentido de una argumentación lógica. Bueno, esta determinación de la verdad no es la única posible y es importante, dice Detienne, hacer la historia, ¿no? La historia de la herencia de este concepto específico. Entonces, bueno, eso al proceso de secularización le dedica todo el libro. No tienen que leer todo el libro si no quieren. Si tienen tiempo, es un libro estupendo. Pero sí, bueno, algunos momentos nos va a ayudar mucho, creo, a entender lo que se está discutiendo en Fedro. A propósito de la verdad, Fedro seguramente es un diálogo que ya todas y todos ustedes han leído para alguna materia, ¿no? Pero quizá no desde el punto de vista de la retórica y del discurso, y particularmente del discurso en el ámbito de las relaciones sociales y políticas en discusión con la filosofía, ¿no? Hay ahí en el diálogo platónico un ejercicio de apropiación del discurso, de apropiación de la verdad y de producción de una figura de la autoridad, que es la figura del filósofo, ¿no? Y es un ejercicio complicado. Entonces, bueno, a mí me gusta leerlo desde ese punto de vista y es la invitación. Entonces, bueno, está el texto de Detienne, está Fedro, aquí en el temario, ahora me voy a ir un poco más abajo, está la lectura derridiana a propósito del falogocentrismo y su crítica. El término falogocentrismo no aparece en la farmacia de Platón, pero sí se muestra en ese texto como justamente esta figura del filósofo, en este ejercicio de apropiación del discurso, de la verdad, del derecho a la enseñanza, ¿no? Del derecho a elegir a quienes o con quienes comparte el saber, a quienes son dignos del saber filosófico, etcétera, cómo esta figura es una figura con todos los valores asociados al falo, pero de una manera simbólica, pues, ¿no? La figura del padre, la figura del poder, la figura de la autoridad, la figura de la propiedad, incluso de la propiedad, pero de la propiedad de los bienes, de la propiedad económica, del rédito, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de significados asociados a la figura del filósofo, que son significados, vamos a decir, asociados a la virilidad, ¿no? De acuerdo con Derrida, esta sería, y por eso hay tantas lecturas por parte de los feminismos contemporáneos de Derrida, pero este es un rasgo que ha prevalecido en toda la historia de la tradición filosófica occidental, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar esa crítica o si quieren esa lectura deconstructiva de la tradición está la farmacia de Platón. Ahora, el problema del lenguaje en Platón está también, y es un texto que se trabaja mucho, que se trabaja más que Fedro, quizá, en Crátilo, o Cratilo, como quieran ustedes pronunciar el griego, ¿no?
Los problemas que allí se discuten son otros. Si Fedro toma el discurso como objeto, vamos a decir, el discurso en su ejercicio y en sus ejercicios retóricos, Crátilo se refiere a lo que podríamos llamar significación si sacamos el concepto de significación de la lingüística moderna, porque eso sería anacrónico, pero si pensamos en las relaciones entre los nombres, específicamente los sustantivos comunes y los sustantivos propios, que son el objeto de estudio de Crátilo, y eso que significan o eso a lo que se refieren. Tampoco hay esta distinción, vamos a decir, entre significado y referencia, que también es contemporánea, ¿no? Reciente, pues. Sin embargo, si se entiende la significación como esta relación, vamos a decir, entre una palabra y alguna otra entidad de otro ámbito, en el ámbito platónico puede ser una idealidad específica, ¿no? O puede también ser un objeto de la experiencia, puede ser un cuerpo, en fin, ¿no? Estas relaciones se discuten. Entonces hay dos tesis. La tesis cratílica es que en algún sentido los nombres nombran justamente, rectamente, ortos es el término en griego, de ahí ortopedia, por ejemplo, ¿no? O sea, es recto, es correcto. Eso que nombran, ¿no? Y esa se lleva hasta sus últimas consecuencias, con algunas propuestas interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, las onomatopeyas, porque el análisis y el análisis etimológico de los términos se va hasta los sonidos y entonces en algún momento se propone, bueno, que todo como cuando se pronuncia la ro, la lengua se mueve mucho cuando hace rr, ¿no? Podemos suponer que en griego la r se pronuncia igual que en español. Entonces, las palabras que tienen esa letra de alguna manera están relacionadas con el significado del movimiento, ¿no? En fin, no se adopta ninguna de las dos posturas. El diálogo no tiene una única respuesta, sino que la otra sería la convencionalista, ¿no? Radicalmente convencionalista. Entonces, en nada se parecen los nombres a eso que nombran. Bueno, y distintas problemáticas. Esa sería la tesis de Hermógenes, ¿no? Entonces, ahí hay otra posibilidad y hay posibilidades de lectura también de este texto. Fíjense que alguien que en algún sentido recuperaría un cierto cratilismo en sus escritos sobre el lenguaje es Benjamin, ¿no? No solo Benjamin, Vico también, en sus textos sobre retórica. Entonces, es una discusión que no está de ninguna manera cancelada, ¿no? Bueno, hay un esquema en Aristóteles que ha sido leído y releído también en la historia de la filosofía del lenguaje. Es un fragmento de la lógica, de los textos de lógica, pequeñito, que se llama Periermeneias, en griego, sobre la interpretación, se tradujo, ¿no? Está en el segundo tomo del órgano en la versión de Gredo. O sea, 2 paginitas, nada más. Leído por Nietzsche de una manera muy interesante, pero también intervenido, ya vamos a ver, intervenido por la retórica, ¿no? Heidegger, etcétera. Dice Heidegger este esquema aristotélico que pone en relación distintas instancias. Hay que ubicarlas en el marco del pensamiento griego, ¿no? Y esas instancias se van actualizando en la historia de la filosofía. Entonces, estas son las palabras entendidas como un conjunto de sonidos articulados en Aristóteles. Eso que se obtiene de la experiencia y que traduciríamos por pensamientos, imágenes o ideas, pero que Aristóteles dice en griego son los padecimientos, patémata, así literalmente pues es el patos, los padecimientos del alma.
Eso es lo que se obtiene en la experiencia sensible, según Aristóteles, de los objetos que afectan los sentidos, en ese esquema, ¿no? Estos padecimientos del alma que obtenemos de manera empírica, según Aristóteles, son los pensamientos. Entonces, las relaciones entre las palabras, los pensamientos así entendidos, y las cosas, ¿no? Los objetos empíricos, dice Aristóteles lo pragmata en el texto en griego, ¿no? Hoy podríamos decir cuáles son las relaciones entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, ¿no? Anacrónicamente. Y ciertamente Aristóteles dice hay distintos modos de poner en relación estas instancias, ¿no? En su particular pensamiento, los padecimientos del alma igualan a los objetos, y esos son los mismos para todos los hombres, dice Aristóteles, ¿no? Hay una relación de homoiómata, entonces de semejanza en ese sentido, pero después entre los pensamientos y las palabras, y todavía entre las palabras y la escritura. El problema de la escritura es uno que va a trabajar Derrida de manera importante. Ahí no hay ninguna relación de semejanza, hay una relación en una instancia simbólica y en otra instancia sígnica. Ya vamos, son distintas relaciones. Un símbolo, en una relación simbólica, según cierta definición de símbolo, que sería, la figura es partir una vasija, por ejemplo, de barro en dos, ¿no? Y entonces la relación simbólica estaría en esa complementariedad entre los pedazos, ¿no? Entre los dos pedazos. Es decir, que hay una relación que no es de semejanza, pero sí es de complementariedad. En cambio, un signo, específicamente semella, es una relación que no tiene ninguna motivación, ni de semejanza, ni de complementariedad, ni de nada, ¿no? Es arbitraria en el sentido de la lingüística. Entonces, estas relaciones están todas en el texto de Aristóteles, en distintos términos. Lo muestra Heidegger en su lectura de este texto aristotélico. Y bueno, y antes Nietzsche hace una lectura del mismo esquema, pero para intervenirlo retóricamente. Entonces podemos trabajar este texto de Aristóteles. Ahora, también como propuesta, si una parte del grupo está interesada en problemas de retórica específicamente, entonces podemos trabajar ciertos conceptos de la retórica aristotélica. Yo puse aquí las relaciones entre la retórica y la dialéctica, ¿no? La problemática de lo probable, lo verosímil y lo verdadero. Y les digo por qué, porque la tradición filosófica opuso lo verosímil a lo verdadero, con consecuencias muy importantes en distintos ámbitos, ¿no? Uno de ellos es el ámbito estético y el ámbito de la teoría del arte. En Aristóteles, lo verosímil y lo verdadero no se oponen. Y en otras lecturas tampoco, por ejemplo, en la lectura de Vico, ¿no? Entonces, para seguir trabajando el problema de la verdad en relación con el poder, ¿no? Solo determinados representantes, vamos a decir, de la filosofía se apropiaron de lo verdadero, del derecho a decir la verdad, del derecho a proponer, del derecho a determinar cuáles enunciados son susceptibles o no de ser verdaderos o falsos, ¿no? Y dejaron una serie de discursos fuera de las posibilidades de análisis y de las posibilidades del pensamiento, etcétera, ¿no? Así ocurre con esta oposición, que no necesariamente es una oposición, ni entre lo probable y lo verdadero, ni entre lo verosímil y lo verdadero. Bueno, hay un salto aquí gigante en la historia, ¿no? En la modernidad. Escogí algunos cuantos textos, también va a haber que de entre estos seleccionar algunos. El de Locke, el ensayo sobre el entendimiento humano, el tercer libro que nunca se lee, que es sobre las palabras o sobre el lenguaje en general,
porque fundamenta, bueno, es parte del fundamento empírico, vamos a decir, de la filosofía analítica del lenguaje y sus supuestos también. El supuesto más importante de esta tradición instrumental del lenguaje es no solo la oposición entre el pensamiento o el entendimiento y el lenguaje, sino la prioridad ontológica, pero también moral, del pensamiento frente al lenguaje, ¿no? Entonces parece que Locke hubiera preferido no tener que vérselas con el lenguaje de ninguna manera y hubiera querido explicar el conocimiento desde el punto de vista del puro pensamiento o del puro entendimiento, pero se le atraviesa el lenguaje porque es la única manera de explicar el pensamiento. La oposición que rige, vamos a decir, esta argumentación es la oposición muy antigua entre lo inteligible y lo sensible, ¿no? El lenguaje estaría en el ámbito de lo sensible, vamos a decir. Bueno, eso se puede poner en cuestión, ¿no? Este tipo de pensamiento instrumental sobre el lenguaje también produce una serie de exclusiones graves. Y bueno, y está la crítica, ¿no? Y la crítica en este caso es la crítica de Paul de Man, es el texto que yo escogí, en un ensayito pequeño que se llama La epistemología de la metáfora, ¿no? Está también Rousseau, el Rousseau del ensayo sobre el origen de las lenguas y del discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres. Y la crítica, una lectura que pone en relación a Rousseau con la lingüística estructural, con los textos de Saussure por una parte, pero por otra parte y de una manera importante con los textos de Levi-Strauss, ¿no? Etnológicos, antropológicos. Pero bueno, un trabajo que hace manifiestas ciertas paradojas en el pensamiento de Rousseau y también en el pensamiento de la lingüística estructural. Este de Derrida también es un texto muy breve, no por eso fácil, es un texto muy condensado, que se llama El Círculo Lingüístico de Ginebra y que funcionó en algún momento como la introducción al ensayo sobre el origen de las lenguas. Entonces, pienso yo que habría que escoger alguno de estas dos parejas, ¿no? Está Locke y Paul de Man, está Rousseau y Derrida. Someto a votación los textos y siempre que es posible incluyo todos, ¿no? Todos los más. Bueno, finalmente está el momento romántico, el giro lingüístico en esta tradición del romanticismo alemán, con todos sus rasgos etnocéntricos, por supuesto. Siempre vamos a tener esa precaución de lectura, es decir, no pasar por encima de las marcas excluyentes, que es lo que generalmente se hace cuando se lee a los textos filosóficos, sino al contrario, notar esas marcas, cómo se van produciendo ciertas exclusiones, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, Humboldt en su momento sostuvo que las lenguas evolucionan hacia la perfección y que en distintos momentos históricos, pues las distintas lenguas están en distintos grados de perfección y además como para él las lenguas eran visiones del mundo, cosmovisiones, un término que ha sido ahora actualizado de maneras interesantes, también por ciertos activismos sociales, indígenas, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en el momento de ser planteado esto, pues Humboldt sostuvo que hay lenguas mejores que otras, ¿no? Y se contradice y después no encuentra ninguna solución a ese problema, porque ¿en qué consistiría que una lengua fuera mejor que otra lengua? ¿Mejor para qué? ¿No? ¿De qué manera se puede sostener que una lengua permite pensar mejor si el pensamiento se constituye en la lengua? ¿Y qué es mejor? ¿No? ¿En qué sentido? En fin, entonces, pese a todos estos problemas, que además son también nacionalistas, el nazismo alemán, claro, posterior, ¿no? Pero heredó cierto nacionalismo de esta tradición.
que pasa también por Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a leer todo el potencial, por una parte crítico que hay en estos textos, pero también todos los efectos de exclusión posibles. Derrida diría sin coartada en la lectura, ¿no? Entonces, les decía, no para pasar por encima de los problemas, sino al contrario, para anotarlos, para señalarlos, para decidir, en todo caso, nosotras y nosotros hoy qué queremos heredar, ¿no? De toda esta tradición. Bueno, por lo menos esa es la propuesta. Entonces, los textos serían de Hamann, Herder y Humboldt, pero sobre todo Humboldt. No tiene un pensamiento sistemático, tiene una serie de ensayos escritos sobre el lenguaje y un texto más grande que era la introducción a un trabajo sobre la lengua de Java, que es el Kawi, ¿no? Entonces, algunos fragmentos de Humboldt y después la crítica de Nietzsche. Ahora, el trabajo en línea permite, por alguna razón, o impide, trabajar más textos. En las clases presenciales abarcábamos más. Quizá también tiene que ver con el tiempo de las asesorías en línea. Yo estaba los semestres anteriores dando 1 hora y media, atendiendo un poco a lo que me habían planteado las estudiantes, ¿no? En algún momento también la dirección de la facultad, de que es muy pesado, y es muy pesado para ustedes estar frente a la pantalla tanto tiempo, ¿no? También es pesado para mí, pero bueno, yo ofrezco el tiempo, todo el tiempo que ustedes quieran, ¿no? El tiempo que necesiten. Entonces vamos a ver de todo esto qué podemos leer, ¿no? Les voy a compartir una guía que hice hace algunos años para SUA, inabarcable, ¿no? Que sería para una primera parte del curso de filosofía del lenguaje hasta Nietzsche, y que tiene mucho más, incluye mucho más textos, ¿no? Entonces, para que le echen un ojo y vean si les interesa alguno o algunos en particular, que también podríamos leer en el curso. Sería eso. Ahora les doy la palabra. Para el trabajo en línea, miren, les voy a pedir que me recuerden que grabe la sesión, porque la sesión de hoy no la grabé otra vez. Las sesiones que grabo las comparto individualmente por correo electrónico. No me gusta publicarlas, pero para quienes no pueden asistir, pues sí me gusta tenerlas, ¿no? Como material. Entonces me las piden y yo se las comparto. Ha funcionado bastante bien que yo grabe una exposición mía de media hora, digamos. Eso no quiere decir que no pueden participar. Ustedes, por favor, participen en todo momento. Yo sostengo que el conocimiento se hace colectivamente y se hace en la discusión, en serio, y que las lecturas que hagamos van a ser lecturas colectivas, entonces participen, por favor. Pero bueno, hay una primera parte, digamos, expositiva sobre los textos, esa se graba. Después hay una discusión que ya no se graba, ¿no? Entonces, y la clase durará lo que la discusión dure, ¿no? Hasta 2 horas, porque después tengo otra clase de Suayed, ¿no? Entonces, a las 4, a más tardar, cortamos, pero nos podemos quedar hasta las 4, si da, si la discusión da para eso, y si necesitan descansar, pues entonces también podemos cortar antes la sesión, ¿no? Si necesitan asesorías específicas, individuales o en grupos más pequeños, también se las puedo ofrecer, ¿no? Para sus propios trabajos de investigación o para su trabajo en general. Entonces sería eso, y bueno, pues vamos viendo por dónde se va el curso, ¿no? Entonces yo me quedo aquí, voy a dejar de presentar este texto. Y les doy la palabra porque ya me eché 1 hora. Casi.
Iván, sí. Sí, hola, yo tengo una duda. Yo entré 20 minutos tarde, me había metido a otra clase por accidente que tocaba hasta otro día, pero bueno, tengo, tengo la duda, ¿cuál es la evaluación? Perdón, no, Eso me faltó. Ofrezco dos modalidades. Propongo actividades específicas del tipo de dar respuesta a una de las siguientes preguntas como cuestionario, ¿no? ¿De qué manera valora la retórica Platón en Fedro? Escogiendo fragmentos y, ¿no? Tampoco sencillas, son como para desarrollar en una cuartilla. O también interpreta un fragmento específico, ¿no? Yo propongo un fragmento de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, por ejemplo, ¿no? Una interpretación libre, qué problemas permite pensar, etcétera. Así, entonces, actividades específicas, unas 4 o 5 durante el curso, o 5 para que me entreguen 4, ¿no? Y con eso evalúo, o bien con un ensayo final, si tienen una idea o un planteamiento, vamos a decir, un problema que quieran desarrollar específico y que quieran trabajar con distintos textos, también puedo evaluarlos con eso y además los puedo ir siguiendo a lo largo del curso, es decir, me entregan algo así como un boceto, ¿no? De ensayo o de artículo y les voy asesorando. Entonces, uno o el otro. He puesto fechas de entrega que son propuestas nada más, ¿no? Entonces, si les pido una actividad específica, les doy 15 días para entregarla. Si no pueden hacerla en esos 15 días, entonces tienen todo el resto del curso, porque entiendo las dificultades de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, si lo pueden hacer en el curso del curso, se los agradezco mucho porque para mí también es otra vía de comunicación con ustedes. O sea, mediante los textos puedo ver cómo están leyendo y qué están ustedes problematizando, cuáles son los intereses, etcétera. Vale, gracias. De nada, ¿qué más? Maestra, yo tengo una pregunta. Pero, o sea, ¿esas evaluaciones usted las escoge o lo da como que cada quien escoge si quiere preguntas o quiere un ensayo? Sí, cada quien escoge, ¿no? Están ahí las dos. Además, si yo les propongo, no, interprete este fragmento, ¿no? Como actividad, pero ustedes quieren interpretar otro, ¿no? O dar respuesta a una pregunta, etcétera, también pueden proponerla como actividad. Digo, siempre que se trate de los textos y de los problemas que estamos discutiendo en clase. Si quieren introducir lecturas también, interpretaciones, poner en relación este texto con otros textos, ¿no? En fin. Pero eso es conforme va avanzando el curso, ¿no? O sea, Ajá. Ok. Gracias, maestra. De nada. Y otra opción más para que vean que soy barco, es si no quieren hacer las actividades específicas y es más fácil hacer reportes de lectura, también pueden sustituir estas actividades por reportes de lectura, ¿no? Vamos a decir, son unas 5 actividades en el curso o un ensayo final. Alejandro. Profesora, ¿cómo sería lo de elegir las lecturas que vamos a hacer como por cada una de las secciones? ¿Sería hasta la siguiente sesión que lo discutimos mientras nos vamos dando una idea o cómo sería? Sí, yo creo que sí. No solo por eso, o sea, para que se hagan una idea, sino porque les voy a pasar esta guía que tiene contemplados otros muchos textos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean todas las posibilidades de lectura y entonces propongan. Por lo pronto, yo creo que sería bueno, no quiero imponer, pero bueno, hay que empezar por algún lado, pero que sería bueno que empezáramos a trabajar con el texto de Detienne. Entonces, damos 1 o 2 sesiones, ¿no? Para que vean, revisen la guía aquella. Además, esta es una guía que tiene actividades de aprendizaje y otras cosas, ¿no? Tiene introducciones teóricas, en fin.
y vean si les interesa alguno de los problemas, porque pues no tienen ustedes la obligación de conocer lo que se está presentando, ¿no? Entonces hay que empezar por algún lugar. Entonces sí, esa la voy a poner en la guía, en la página de Classroom, y mientras tanto vamos trabajando para la próxima clase con el texto de Detienne, si les parece bien. Listo. Pueden participar de voz, tomar la palabra, pues, ¿no? Pueden participar en el chat también. Funciona bastante bien. Hay veces que me tardo un poco porque ya estoy con la atención puesta en ustedes o puesta en la exposición o eso, pero leo todo lo que está en el chat y se hacen buenas discusiones, ¿no? Orlando. Gracias. ¿Los reportes de lectura se entregarían periódicamente o serían todos como de una? ¿O la lectura la abordamos y a la siguiente clase ya se entrega el reporte? No, se los voy a sugerir yo, a pedir cada 3 semanas, digamos, ¿no? Ahora, les decía, lo pueden entregar a los 15 días después, 2 semanas después de que lo pida, o lo pueden entregar después. Depende cómo estén de trabajo y cuáles sean sus condiciones, ¿no? Bueno, cualquier otra cuestión, ¿por qué alguien me diga por qué les cuesta tanto tomar la palabra? ¿Quién eres? Porque no está tu nombre, M. Hole. Perdón, maestra. Una pregunta. Bueno, nos puso en Classroom que ya tenemos que leer el capítulo primero de Los Maestros de Verdad de la Grecia Arcaica. Ya para la siguiente clase ya vamos a comentar ese capítulo. Sí, además es cortísimo. Son como 3 paginitas. Mira, te lo voy a poner aquí. No, de hecho, voy a subirlo. De hecho, les voy a pedir un poco más para la próxima clase. Miren, esta versión que les subí es esta misma. Ahí se brilla un poco el texto, pero sin el formato. Lo subí así sin el formato porque pesa menos el archivo. Entonces, este es el capítulo primero, Verdad y Sociedad. Fíjense. 1, 2, 3, exactamente. 3 páginas. Ahora, en la versión que yo tengo de este libro, en esta de sexto piso, hay una obertura, es decir, es una introducción que Detienne escribe muchos años después de haber publicado por primera vez el texto. Y entonces que sitúa su trabajo en las discusiones posteriores, en las discusiones con Foucault por una parte, con Derrida también en su momento, en fin, con este grupo francés que se ha llamado postestructuralista, ¿no? Bien o mal, neoestructuralista, no sé, ¿no? Una lectura, vamos a decir, del estructuralismo lingüístico y antropológico y una crítica también con otros pensadores franceses de este momento, de la segunda mitad del siglo pasado. Y es una valoración del trabajo al mismo tiempo, entonces es muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces les pediría que leyeran la obertura. Creo, si no la subí, esa la subo porque la tengo escaneada por separado, ¿no? Entonces, les voy a pedir que lean eso. Lo voy a poner de cualquier manera en la página de Classroom. Y el capítulo primero, que se llama Verdad y Sociedad. Y ya a partir de eso empezamos a discutir, ¿no? Gracias.
Ahora, a mí me gustaría sí trabajar Fedro y trabajar Derrida, pero lo voy a someter a su consideración, eso sí lo voy a someter a votación. Resulta que los dos textos son muy complejos, son muy ricos, de problemáticas también, y toman bastante tiempo. Entonces, si escogemos leer esos dos textos, pues nos puede tomar un poco más de un mes del curso, ¿no? Yo creo que vale la pena, pero ustedes decidan también, ¿no? O si prefieren leer otros, leer Crátilo, por ejemplo, leer otras interpretaciones, en fin, ¿no? Va a haber posibilidades. ¿Cuándo podemos votar? ¿Qué les parece? A ver, ¿cuándo quieren? Puede ser la próxima semana o puede ser dentro de 2. ¿Qué prefieren? La próxima está bien. ¿Sí? Yo prefiero dentro de la 2 próxima. semanas. ¿Saben qué? Me lo ponen voy a poner la pregunta ahí, y en las respuestas, lo voy a poner en la página de Classroom, y en las respuestas me dicen dentro de 1 o dentro de 2. Fíjense que como ese era el segundo anuncio que les tenía que dar, ¿ven? Les dije que iba a regresar en mi memoria. Las 2 semanas de cambios van a ser también semanas de inscripciones. Ese es el otro anuncio que dieron desde la facultad. La coordinación parece que se inscribió poca gente a todos los cursos, o sea que las inscripciones estuvieron muy bajas en general en la facultad. Entonces van a permitir las inscripciones las próximas 2 semanas. Y bueno, creo que eso está muy bien. Francisco, dime. Una pregunta, ¿las inscripciones van a ser a través de Galileos? Es que yo escribí sin querer 2 materias en el mismo horario. No sé. Es que yo me imagino que sí. No he encontrado dónde hacer la baja y el alta de otra materia. Ok, si quieres, pregunto en la coordinación, porque eso no lo especificaron. Ajá. Muchas gracias, maestra. Sí, si mando un correo electrónico es probable que a mí me pelen más, ¿no? Bueno. ¿Qué más sobre cualquier otro tema de la facultad, de las clases, de la materia? De lo que quieran. Bueno, yo sí tengo una duda, perdón, alguna. Primero Daphne, que levanta la mano, por favor. Está bien, está bien. Bueno, es que no sé si vaya mucho al tema, pero cuando inscribí mi materia de género, me sacaba del sistema y la inscribí como 3 veces y me sacaba. Y no me ha llegado ninguna invitación y no sé cómo a dónde podría mandar correo o con alguna de las profesoras que imparte esa materia. Sí, ¿quiénes están ahorita? ¿Está Lourdes Enríquez? Sí, me salió ese nombre. Es parte de nuestro grupo de investigación, Lourdes. Voy a preguntar también. En la coordinación tendrían que, si ustedes mandan correo electrónico, tendrían que responder todas estas cosas, pero yo pregunto. Y pregunto también si las inscripciones van a ser en Galileo, ¿no? ¿Francisco? Gracias, maestro. Gracias, profesora. De nada. Y bueno, sobre la materia de ¿con quién la querías inscribir? Se me fue su nombre, pero creo que se llamaba Carolina algo. Lo tengo aquí, porque hasta tomé foto porque luego te dicen como, no, pues es que a lo mejor no te inscribiste bien. Y te ¿Era? Fíjate. Era... Creo que se llama Carolina. Carolina Torres. Ok, pero le puedo preguntar a Lourdes porque ella está coordinando estas materias en la facultad. Entonces también eso, ¿no? Ahí se los pego en el Classroom.
Sí, gracias. Ah, mira, dice Julieta que está acá. Iván, ahora sí. No, sí, me surgió ya otra duda. Yo le envié correo solicitando porque soy EB. Ujú. Bueno, quiero ser EB. Al momento de presenciales, eh, ¿podré tomar la clase con usted en el salón o tendría que ser como igual remoto? Depende del salón y depende del aforo, pero mira, nunca así, o sea, en ningún momento ni antes de la pandemia asiste todo el grupo a las clases presenciales y a medida que el semestre avanza, menos. Entonces, vamos a tratar de implementar un modelo, vamos a decir, de asistencia pero sí tendría que ser un poco responsable de parte de ustedes. Entonces, quienes no vayan a asistir, que avisen, ¿no? Y entonces que podamos respetar, pues va a ser importante respetar el aforo de los salones, pero también va a ser importante dar oportunidad a todas las que quieran estar ahí, de estar, ¿no? A propósito del todas, todos y todes, miren, podemos tener una discusión, ¿eh? O sea, podemos tener una discusión teórica. Mi postura es que para no reproducir yo las exclusiones, voy a usar las formas, ¿no? Y para ahorrar tiempo, para no decir cada vez, entonces a veces usaré el femenino y a veces usaré el masculino y a veces usaré el neutro. Espero que no moleste. Yo sé que es hasta cierto punto un ejercicio de violencia hacia las costumbres del discurso, pero yo creo que vale la pena para evitar justamente reproducir las violencias del discurso, ¿no? O sea, es mi propia postura, entonces, si alguien específicamente quiere, o sea, es no binario y quiere que me refiera con el neutro, por favor me dice, y también lo respeto, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, por favor, cuando me refiero en femenino al grupo, pues no se sientan excluidos, ¿no? Así lo voy a hacer para ir modificando un poco, que creo que es importante, estas costumbres en la lengua, ¿no? Disculpe, maestro, otra duda. Ujú. Por lo que tengo entendido, en el periodo de altas y bajas también se van a poder inscribir los recursamientos en ordinario. ¿Se hace igual como si fueras a inscribir una materia normal ahí en Galileos? Yo creo que sí, pero también voy a preguntar, o sea, lo único que nos dijeron a nosotros es que se iba a extender el periodo de inscripciones las 2 semanas de cambios, ¿no? Pero no nos dijeron cuáles eran los procedimientos. Entonces, Sí. déjame anotar aquí. Y también quisiera saber cuántas materias puedo meter en recursamiento, por favor. ¿Y cuántas materias se pueden recursar? Sí, Gracias. de nada. A Quetzali. Tengo entendido que solamente puedes meter 6 materias por semestre, sean de los semestres, sin importar si vas a meter de cuarto, sexto, octavo. Ajá. Las inscripciones siempre se hacen por Galileo. Y en metan materia de género, o se abren, solamente puedes inscribir 7 materias. Ok, gracias a Quetzali. Es posible, pero no estoy segura, pero es posible que abran más materias por razones de la pandemia, o sea, que haya posibilidad de recursar o inscribir más, no sé. Orlando. Uh-huh. Sí, era con respecto a lo que también preguntaba el compañero de recursar una materia. Tú no, o sea, bueno, se supone que hasta que no cumplas los 8 semestres del programa, no puedes meter una materia que no esté dentro de tu semestre. Por ejemplo, si tú vas en séptimo, no puedes meter una materia de cuarto ni de tercero, aunque tú ya hayas pasado por ahí y no la pasaste, tienes que esperarte hasta el noveno semestre para poder meter materias obligatorias de los semestres que tú quieras, o si no te quieres esperar hasta ese momento, extraordinario, únicamente con extraordinario, y casi siempre es el EB, ¿no? Que es
que está al final del semestre. Ok. Yo comunico todo esto a la coordinación porque también sería importante que la administración se flexibilizara por la pandemia con todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver administrativamente qué es lo que están ofreciendo. De cualquier manera, ustedes, podemos hacer un grupo de WhatsApp. Yo prefiero, y yo sobre todo por proteger a las compañeras, prefiero no compartir los números telefónicos. Yo no sé cómo, yo no tengo problemas por mí específicamente, pero sí pediría que ustedes dijeran. Porque en los grupos de WhatsApp, hasta donde yo sé, aparecen los teléfonos de todo mundo, ¿no? Iván ya se fue y ya todo el mundo apagó su cámara. ¿Qué dicen? Pues sino que lo hagan y compartan el link del grupo y ya quien quiera unirse, pues que se una, ¿no? Ok. Ok, está bien. Les voy a pedir, eso sí, para que no es porque somos 30, bueno, 28 ahora, que se limiten a mandar mensajes relativos al curso, ¿eh? Porque está bien, o sea, es una buena herramienta, pero si no, nos van a estar llegando y seguramente ustedes, como yo, ya están en 800 grupos distintos, nos van a estar llegando mensajes permanentemente, ¿no? Entonces, sí, o sea, cuestiones relativas al curso o a la facultad, en fin, pero sí, está muy bien. Entonces, yo les voy a poner aquí mi número. Si alguien se quiere hacer cargo de hacer el grupo, entonces que lo anuncie, por favor. Que quien quiera, ahí voy. Yo puedo hacerlo. Sí. Ok. Y quien se quiera sumar, que se sume, entonces, ¿no? Úsenlo responsablemente, por favor, también, ¿no? Las tareas se mandarán al correo, las pongo en el Classroom y también las puedo, o sea, las puedo mandar por correo. A quien me pidió entrar al Classroom lo invité al correo que me dijeron, entonces puede ser también algún otro correo electrónico, ¿no? Si alguien se pone en contacto conmigo y me dice que no puede tener acceso al Classroom, entonces sí me voy a comunicar vía correo electrónico por allí. Ok. Bueno, entonces si ya no hay nada, nos vemos la semana que viene con la lectura de Etienne. Espero el grupo de WhatsApp acá. Es útil para, sobre todo, en caso de emergencias o ese tipo de cosas, ¿no? Para dar anuncios, avisos, en fin. Y eso es todo y muchas gracias y bienvenidas.